En este primer domingo de Cuaresma, como lo hace todos los años, la Iglesia nos pone frente al Evangelio de las tentaciones de Cristo en el desierto que acabamos de escuchar. Después del bautismo en el Jordán, como un atleta que se prepara para la carrera apostólica, que deja la vida oculta para empezar la vida pública, como un varón esforzado, Cristo se dirige al desierto. En la Sagrada Escritura, el desierto aparece como el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde habita Dios y donde Dios habla al corazón del hombre, como lo ha dicho por boca del profeta Oseas: la seduciré, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Pero paradójicamente también aparece el desierto como suelo de maldición, como la morada del demonio. ¿Cómo es posible conjugar estos dos significados opuestos, aparentemente opuestos? Se conjugan si tenemos en cuenta que el desierto aparece como un campo de batalla, como un campo de combate, como una palestra donde pugnan dos fuerzas, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, de las que habla San Juan en el comienzo de su Evangelio. Pues a este teatro de operaciones se dirige el Señor al comenzar su vida pública. Allí estuvo 40 días sin comer, sumergido en oración, y durante los cuales fue duramente tentado por el demonio. Precisamente en su memoria, la Iglesia instituyó el tiempo de Cuaresma. Por los Evangelios conocemos cuáles fueron las tres tentaciones. La primera, el demonio le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. La segunda tentación: si eres hijo de Dios, tírate de las alturas hacia abajo, que tus ángeles te sostendrán. Está citando el demonio el Salmo 91. Y la tercera tentación, mostrándole todos los reinos del mundo con todo su esplendor, le dijo: todo esto es mío, si me adoras, te lo daré. Jesús rechaza estas propuestas diabólicas, vence las tentaciones, y ante esta estupenda victoria de Jesucristo, el demonio se va, se retira, aunque, dice el Evangelio, hasta un tiempo oportuno, ya que más tarde volvería a arremeter contra el Señor. El desierto era solo el primer episodio de una lucha a muerte entre el Hijo de Dios y el príncipe de las tinieblas. El Evangelio dice que Cristo fue empujado, conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y podemos preguntarnos por qué quiso ser tentado el Señor. Por varias razones. En primer lugar, como león de Judá y como nuevo Adán, quiso luchar contra el demonio y vencerlo de la misma manera que el demonio había vencido al primer Adán. Las tentaciones del desierto son una réplica exacta de aquellas tentaciones del paraíso, con la diferencia que aquí el tentado, Cristo, resulta vencedor y el tentador, el demonio, resulta vencido. Quiso además el Señor ser tentado para darnos ejemplo de cómo debemos enfrentar y vencer la tentación. A la tentación no la podemos vencer con nuestras propias fuerzas humanas. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la gracia de Dios. A la tentación la vencemos con la oración y la penitencia, principalmente el ayuno.
En tercer lugar, quiso el Señor ser tentado para darnos confianza en nuestras tentaciones y pruebas, pensando que Él también las pasó. Por eso dice la carta a los Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. De las tentaciones en el desierto podemos deducir la estrategia que usa el demonio con nosotros. Esa estrategia tiene 3 pasos. El primero es tentar, seducir con la codicia de riquezas y con la delectación voluptuosa de los sentidos corporales. El sexo, la comida, la bebida, lo que San Juan llama la concupiscencia de la carne, el confort, la moda, la sensualidad, el dinero, el bienestar. El domingo pasado citamos la primera carta de San Pablo a Timoteo: la raíz de todos los males es el afán de dinero. Este primer paso de la estrategia del demonio está dado con las palabras del maldito: convierte estas piedras en panes. El segundo paso es tentar con vanos honores del mundo, halagos, aplausos, felicitaciones. San Juan lo llama concupiscencia de los ojos. Tírate de las alturas hacia abajo, que tus ángeles te sostendrán. Y el tercer paso es la ambición del mundo, la soberbia de la vida, lo llama San Juan, que es el grado supremo del espíritu del mundo. Todo esto es mío, si me adoras, te lo daré. Que son el resumen de todos los pecados. Dice precisamente San Juan en su primera carta: puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Para lograr estos fines, el demonio utiliza sus secuaces, sus aliados, tiene sus imprentas, sus editoriales, tiene su iglesia paralela, sus ritos, sus ministros, sus sacerdotes, sus misas, sus sacramentos, y sabe cómo atacar. Se mete hasta en las cosas más triviales, como puede ser en el comer, en el caminar, en la moda, en el hablar, en la música, y se mete incluso hasta en las cosas buenas y santas, como en el apostolado, por ejemplo. El diablo nos empuja, el diablo nos precipita, es la espuela del mundo, nos invita a anticipar, nos invita a desflorar, nos invita a llegar antes. Pensemos solo a modo de ejemplo en las relaciones prematrimoniales. ¿Por qué es tan mal? ¿Por qué es pecado? ¿Porque el sexo es malo? No, el sexo ha sido hecho por Dios y Dios no puede hacer nada malo. Más aún, eso que es bueno fue sellado por Cristo con un sacramento. Está mal porque es hacer antes de tiempo lo que Dios quiere que se haga en el tiempo oportuno. Hemos escuchado en la primera lectura cómo en el libro del Génesis el demonio los tienta a nuestros primeros padres y les dice: seréis como dioses. ¿Qué es lo que Dios se propuso hacer con el hombre? Pero en el tiempo oportuno. La gracia santificante nos diviniza, nos endiosa. La visión beatífica, cuando lleguemos al cielo con la gracia de Dios, allí dice San Juan, seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. En definitiva, el demonio quiere que nos anticipemos y hagamos mal lo que Dios ha previsto hacer en el tiempo oportuno y bien. El demonio quiere brindarnos un paraíso en la tierra. Y Dios también quiere brindarnos un paraíso
pero no aquí ni ahora, sino en el cielo y conquistado por asalto, como va a decir el mismo Jesús en el Evangelio. Y así como el demonio lo tentó a Cristo y nos tienta a nosotros, también contra la iglesia dirige sus embestidas. Lo que padeció Cristo en su cuerpo físico, también lo padece en su cuerpo místico. También la iglesia sufre la triple tentación. Primero, la tentación de procurar cosas materiales por medio de lo religioso. Convierte estas piedras en panes, lo cual es grave. Es una traición a la misión que Cristo le encomendó. En lugar de usar las cosas materiales al servicio de Dios, es usarlo a Dios al servicio de las cosas materiales. La segunda tentación es la tentación del prestigio, de la gloria de los hombres, el aplauso del mundo. Tírate de las alturas hacia abajo, que tus ángeles te sostendrán. Si la primera tentación es grave, esta es gravísima. En lugar de presentarse ante el mundo como la iglesia de la promesa, se presenta como la iglesia de la publicidad, según acertadísima distinción del padre Membiel. Es un querer llamar la atención, es un querer quedar bien con el mundo, con los cánones mundanos, es un querer agradar al mundo y no a Dios. Es una maldita contemporización que la hace genuflexa ante el mundo. En su primera carta, San Juan nos advierte: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el apóstol Santiago: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y la tercera tentación es la de postrarse directamente ante el demonio y adorar al demonio para dominar al mundo. Todo esto es mío, si me adoras, te lo daré. Es la más diabólica de todas las tentaciones. Pero se pregunta Castellani, ¿puede acaso la iglesia ser tentada así? Y responde que Cristo lo fue, y la iglesia no es más que Cristo. Y la forma de caer en esta tentación es literalmente vender el alma al diablo y dejar que él, el diablo y no Dios, dirija los pensamientos y las acciones. Por ejemplo, con la crueldad, ya que la crueldad es demoníaca. Oportunamente el Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás se había infiltrado por alguna grieta de la iglesia. Pero muchos siglos antes que Pablo VI, el primer Papa, el apóstol San Pedro, en su primera carta, nos dice y nos advierte: vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. El demonio nos conoce muy bien, sabe cómo tentar a cada uno. Cuando la estrategia carnal no le sirve, se vale de la estrategia espiritual, la tentación de la soberbia. El diablo tiene mucho poder, tiene un poder grandísimo, pero a la vez es un poder vano, porque se puede vencer de palabra. Obviamente, no con cualquier palabra, sino con la palabra de Dios. Así fue como Cristo lo venció. Así Cristo venció las tres tentaciones. A la primera de ellas, convierte estas piedras en panes. Cristo lo venció con la palabra de Dios, citándole el Antiguo Testamento. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la segunda tentación, tírate hacia abajo, que está escrito que tus ángeles te sostendrán. Cristo lo vence volviendo a citar el Antiguo Testamento. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y ante la tercera tentación, si te postras para adorarme, te daré todos estos reinos. Una vez más, Cristo lo vence al demonio citando el Antiguo Testamento: solo a Dios adorarás.
Es grande el poder del demonio, pero es un poder vano. Se puede vencer con la palabra de Dios. Eso es lo que se propone la Iglesia precisamente con la Cuaresma. No pretende cercenar nuestra libertad, sino todo lo contrario, darnos, como madre, los medios para resistir las tentaciones del maligno y poder salir victoriosos como Cristo en el desierto de nuestra alma. Cristo nos ha dado el ejemplo. Dice bellísimamente San Agustín que nuestro emperador, nuestro rey, quiso ser probado para enseñarnos a luchar a nosotros, sus soldados. Pidámosle a la Virgen que nos acompañe en esta preparación cuaresmal que estamos comenzando. Más que nadie, ella fue seducida por Dios. Mejor que ninguna, Dios le habló en el desierto de su corazón, desierto en el que quiso habitar no 40 días, como en aquel desierto físico de arena, sino durante 9 meses, y en el que venció por vez primera al demonio, haciéndola inmaculada. Que con su ayuda el Señor, como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, no nos deje caer en la tentación y nos libre del mal y del malo, del poder de las tinieblas y del demonio. Que así sea.